Muy buenos días, señores. Mi nombre es Nidel Chaer, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Fermín Toro. En este caso vengo a narrarles, venimos a estudiar juntos lo que respecta a una materia, ideas políticas. Y mi profesor, mi tutor es el profesor Exiario Sosa. En esta ocasión, luego de la presentación, me corresponde explicarles lo que son las escuelas filosóficas después de ese pensador, ese gran filósofo Aristóteles. Estas escuelas llamadas post-Aristóteles, llamadas morales. ¿Okay? Su doctrina principal se basaba en el escepticismo. El escepticismo es una corriente filosófica que se basaba en la duda, representada en la escuela por un filósofo griego, Toribio, quien decía que no afirmaba nada, solo opinaba. Pero para él exigía evidencia objetiva a las afirmaciones. En caso de haber tal evidencia, él las aceptaba. Si nos vamos entendiendo. Las características del escepticismo. El escepticismo es algo o alguien que profesaba una duda o estaba en desacuerdo con lo que generalmente toda la opinión pública decía, ¿verdad? Y aceptaba la verdad si era comprobativa. De tal manera, les voy a dar unos ejemplos. Una persona escéptica puede decir, bueno, si todo el mundo dice que la Tierra es redonda, vamos a comprobarlo, simplemente. Otro ejemplo, si la vida humana o los seres vivos sobre la Tierra requieren de oxígeno, por ejemplo, para sobrevivir, compruébenlo. Hay marcianos en otros planetas, vamos a comprobarlo. Siempre eran filosofías que tendrían que ser demostrativas de una forma. La prehistoria era como cosas filosóficas, teóricas, pero tenía que haber el uso de la razón en el hecho, porque recuerden que son doctrinas que fueron evolucionando con el tiempo. El escepticismo en su comienzo, luego en su comienzo se fundó por ese pensador Zenón que vivió alrededor del año 300 años antes de Cristo. Fundó como un tipo de museo una escuela que reunía a personalidades que explicaban, que debatían, que aprendían juntos. Luego de Zenón, estuvo en Atenas, para recalcar, y como les dije, fue una especie de museo decorado, que reunía a las personas y daba estudios. Luego de Zenón, ¿verdad? El escepticismo antiguo se desarrolló por Crisipo, y de él, en el siglo ya a medio siglo, el escepticismo, el estoicismo medio y que fue evolucionando. Es un poquito complicado para mí, recordemos que somos apenas estudiantes de esta cátedra y estoy tratando de desarrollarme lo mejor posible con mis limitaciones, lo reconozco. Okay. En general hubo un escepticismo, no hubo un escepticismo, sino tanto como etapas que inclusive los mismos filósofos describieron dentro de estas posiciones intelectuales que evolucionaron notablemente. Entonces ellos describieron que estas etapas post Zenón fueron evolucionando y se fueron perfeccionando poco a poco. Los escépticos, ¿verdad?, tomaron muchas doctrinas de diversas
de diversas procedencias. Los escépticos recogieron, por ejemplo, de otras culturas, de otras historias, diferentes doctrinas para unificarlas y desarrollarlas ellos mismos. Ya en otra etapa de Posidonio y llegaron otros filósofos, Posidonio y el escepticismo medio, que ya se desarrolló con tres filósofos más adelante, que Cleatón y discípulo de ellos salió el filósofo Crisipo, autor de centenares de tratados filosóficos. Vamos a ir, porque no tengo mucho tiempo, desarrollando más adelante lo que es todas estas filosofías, estos pensamientos se unificaron en lo que es Apemia, actualmente Siria, ¿verdad? Se funcionaron, ¿verdad?, las diferentes corrientes para lograr perfeccionarse. Quiere decir que de Atenas se mudaron a Siria, ¿verdad? De Chipre, mejor dicho, se mudaron a Siria para irse perfeccionando. Recordemos que Siria era gobernada por los romanos, quiere decir que los pensadores en ese entonces, que fueron los filósofos, los mismos pensadores, fueron evolucionando y llevaron todo este néctar hacia Roma más adelante, y fueron dando sus enseñanzas, y surgió el escepticismo nuevo, que corresponde a la historia de personas, pensadores romanos, ¿verdad?, que trasladaron toda esta información hacia el mismo país, hacia la misma cultura nueva, civilización. El escepticismo nuevo, ¿verdad? Esto llegó con Epicteto, Nicopolis, Apiro. Enseñó que el placer es el bien supremo, pero que el verdadero placer consiste en el triunfo de la razón, ¿verdad?, y de la voluntad sobre la pasión. También luego llegó un pensador que es Marco Aurelio. Él fue misticismo cristiano. Él se basó mucho en la religión, ¿verdad? Fue un sabio que ayudó a desarrollar lo que a sacar los bárbaros y etcétera. Ya de verdad esto es muy largo, espero que les haya quedado como provechosa la información. Ya para terminar, dando mi idea de lo que es todo esto, una etapa crucial dentro de estas etapas fue cuando se fusionó y se desarrolló las diferentes filosofías en Siria, lo que es actualmente Siria. Muchas gracias.